a muchos la parte política probablemente les sea totalmente ajena o no les guste. Pero desde que los hombres, los seres humanos, empezamos la historia en la faz de la Tierra, la política siempre ha sido su norte. Hay libros tan antiguos escritos por Sócrates o por Platón que señalan claramente que la política es parte fundamental y cotidiana de los seres humanos. Lastimosamente, en el siglo XX, que nos formaron a la mayoría de nosotros, la parte de la política la sacaron de nuestra formación profesional. Y los odontólogos somos superestrellas en la parte técnico-biológica. Los congresos de endodoncia, de prótesis del siglo pasado y probablemente de parte de este siglo son numerosos, 100, 200, 300, porque probablemente todos vivimos bajo el influjo del consultorio y del sillón. Es el centro de la preocupación y el mundo gira alrededor de ese sillón. Y hace rato que eso dejó de ser cierto. El mundo no gira alrededor del sillón. El mundo hace rato ya no es ni ancho ni ajeno. Y todas las cosas que ocurren tienen un porqué. Por eso es que el comité organizador nos planteamos el presentar como producto del trabajo de un año este libro. Este libro es el trabajo de los alumnos del primer grupo que nos acompañan, del segundo grupo que también están acá y los alumnos colegas del tercer grupo. Cerca de 90 personas matriculados en el diploma de gerencia en odontología, producto de una reflexión que se dio desde marzo del año pasado, casi un año que inauguramos el evento aquí mismo en Sociales, que tiene un hecho simbólico hacerlo aquí en Sociales, porque la odontología ha renunciado hace muchísimos años a utilizar las herramientas de las ciencias sociales y las ciencias administrativas. No las utilizamos. Utilizamos patología, bioquímica, fisiología, pero no usamos las ciencias sociales ni las ciencias administrativas. El año pasado, al pretender hacer gerencia en odontología, hemos intentado y hemos desarrollado este camino de saber usar las ciencias sociales, los hallazgos de las ciencias sociales, los procesos de ciencias administrativas para usarlos a nuestro favor. Por eso que esta mañana nos complacemos en presentar este libro Visión de la Odontología del 2030. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos centrales en el mundo de hoy es tener la capacidad de construir escenarios. ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 5 o 10 o 15 años? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de herramientas se van a usar en estos procesos que vienen habiendo cada día más rápidos y con velocidades que no estaban en el siglo pasado? Y eso solamente es posible entenderlos usando las ciencias sociales y las ciencias administrativas. Y difíciles para nosotros los cirujanos dentistas, porque hace buen rato, repito, en las currículas no están incorporadas. En ese contexto es que le comentaba hace un rato a algunos alumnos, empezamos el año pasado hablando de Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola. Y decíamos que el año pasado, justo en el desarrollo de los procesos de gerencia en odontología, encontramos un autor, Ray Hammond. Ray Hammond tiene un libro que ha significado para nosotros el desarrollar cómo va a ser el mundo hacia el 2030. El libro de Hammond se llama El mundo del 2030 y tiene como dos aspectos fundamentales que van a coincidir después con la visión de la Federación Dental Internacional. Este libro tiene tres afluentes. El primero es Hammond, la visión al 2030. El segundo afluente que tiene es la Federación Dental Internacional, que representa a 1 millón de cirujanos dentistas y que en el 2011 ha publicado en Ciudad de México la visión al 2020 de la odontología peruana. Pero también este libro se está nutriendo de 2 eventos realizados en Sao Paulo. Cuando los gobiernos latinoamericanos se reúnen en el 2006 en Sao Paulo y analizan desde el punto de vista de los gobiernos latinoamericanos el tema de la salud bucal. Y dicen como elemento central que la salud bucal en América Latina no llega a la totalidad de la población, que no existen en las políticas de gobierno y que se necesita que los programas de los partidos políticos administrando el Estado la incorporen como política. Y hay un acuerdo de los gobiernos latinoamericanos del 2006, el Perú incluido, de que esto debería ser así.
Han pasado 10 años y ningún partido político ha cumplido con los acuerdos de la Carta de Sao Paulo. Y nadie dice nada a la fecha. Y el segundo documento el que nos llamó la atención fue el Encuentro Latinoamericano Curricular, en donde las universidades de América Latina toman acuerdos para poder concertar y unificar la formación de cirujanos dentistas en América Latina. Y llegan a la conclusión de un nuevo perfil para el cirujano dentista de América Latina y el Caribe. Un perfil que intenta decirle a todas las universidades de América Latina que tienen que entrar un proceso de reforma curricular. Porque la parte biotecnológica está desarrollada. Lo que no está desarrollado en América Latina es cómo hacer gestión territorial desde la odontología. Es cómo utilizar las herramientas para el desarrollo de la comunicación, de la educación, pero sobre todo de la activa participación ciudadana en los procesos de salud. Y este nuevo perfil que plantea el Encuentro Latinoamericano de Sao Paulo 2010 está aquí en este documento como insumo. Y que propone entonces en este documento, a la luz de la historia de la odontología en el Perú, proponer a los 19 candidatos a la presidencia de la República, aunque ahora parece que son menos porque hay varios que han renunciado, ¿no?, cómo se incorpora la salud bucal en sus planes de gobierno. El observatorio que tenemos del diploma de gerencia ha hecho revisar todos los planes de gobierno y solamente un partido político habla algo de la odontología en el país: Alianza Popular. ¿Qué dice Alianza Popular en una línea? Es contratar más odontólogos, pero no dice cuántos ni cuántos. Pero es el único. Ningún partido político de los que están compitiendo en este momento con sus 19 programas de gobierno tiene una sola línea sobre salud bucal. Eso lo hicimos a finales del mes de diciembre, cuando ya los partidos habían presentado sus planes de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones, y el jurado tuvo a bien, ¿no?, informar a todos los ciudadanos de estos 19 planes. Inmediatamente dijimos: hay la necesidad de que los cirujanos dentistas de este país le digan a cada uno de los candidatos: señor, no hay salud bucal en sus programas de gobierno. No hay. ¿Y por qué nos preocupan las políticas? Porque, para empezar, Hammond dice que en 15 años la esperanza de vida sube a 130 años en el mundo. Es decir, que aquellas personas que en este momento tienen 60 años ya no son ancianos ni adultos mayores, están a la mitad de su vida. Bien. En el 2030 habrá personas de 130 y 120 años viviendo. Y dice Hammond que la salud tiene como reto el tema de la longevidad. La longevidad es el tema central. Pero así como la longevidad es el tema central, dice Hammond, es el tema de la exclusión social, lo que va a impedir que muchos lleguen a los 120 o 130 años, la exclusión. ¿Y la exclusión qué cosas son? Las diferencias económicas entre pobres y ricos. Y que el mundo tiene que trabajar entonces en esas diferencias de la exclusión social. Ese reto que Hammond nos lanza, lo dice la Federación Dental Internacional cuando analiza cómo está la odontología de aquí al 2020. Y en forma alarmante, la Federación Dental Internacional en el evento de México dice que solo el 60% de la población tiene acceso a algún tipo de o algún nivel de atención odontológica. Es decir, que el 40%, casi la mitad de la población mundial, no tiene acceso a atención odontológica en el mundo. Y ese es uno de los planteamientos que preocupa de la visión que tiene la Federación Dental Internacional hoy en el mundo, en América Latina y en nuestro país. ¿Cómo cerrar esas brechas? Y la respuesta no es sencilla, pero el camino así. Mientras salud bucal no sea política de Estado, no se va a poder resolver el tema de la exclusión de más del 40% de la población mundial sin atención dental. Escuchaba atentamente al doctor Casaverde que decía que solamente un 30% tiene acceso a los servicios dentales en el país. Probablemente sea cierto. Probablemente sea 50 o 60% de la población en este país que no tiene acceso a salud bucal, atención dental. Porque la atención dental que se ha construido en el país fundamentalmente hace gasto de bolsillo. El Estado no invierte. Este gobierno empezó con
el tema de prótesis para adultos mayores, con una inversión de 7 millones. Luego el año pasado y el año pasado metió el tema de salud escolar. Y hoy, hace 2 semanas o una semana, ha sacado un decreto, el 005-2016, en el que dice que va a invertir 50 millones de soles en salud escolar y 7 millones de soles en prótesis. O sea, 57 millones este año. La pregunta es, ¿esos 57 millones qué va a resolver? ¿A dónde se van a dirigir? ¿Cuál es la población objetiva? Pero también, con los colegas que hemos estado revisando, han lanzado a través de Cuani Warma, ¿no?, programas de atención de salud bucal a través del CIS para niños de 0 a 12 años. ¿Cuál es la condición para que entres a Cuani Warma y este contrato con el CIS? Que tú seas una IPRES. Que seas una IPRES. Si no eres IPRES, no te va a contratar Cuani Warma. Pero ¿cuántos niños hay en el país? ¿50 millones de soles va a alcanzar? No alcanzan. ¿Cuáles son los criterios de gasto? ¿Cuál es el modelo de contrato? Y lo más indignante es que en este tema económico de exclusión, el CIS ha lanzado su tarifario. Y ese tarifario del CIS es realmente indignante, como digo. ¿Por qué? Porque una profilaxia te lo pone en 13 soles, una profilaxia. La pregunta es, si el CIS, que te va a pagar esos 13 soles por una profilaxis, ha incorporado en su cuadro de honorarios o de tarifario los ítems que corresponden al pago del cirujano dentista. ¿Cuánto ha puesto en esos 13 soles por insumos? ¿Cuánto ha puesto en esos 13 soles por gastos de operación? ¿Cuánto ha puesto, qué porcentaje de esos 13 soles representa la depreciación? Y de esos 13 soles, ¿qué porcentaje representa la hora profesional? No sabemos. El CIS lo ha lanzado. ¿Quién dijo son 13 soles para el CIS? ¿O 23.70 para pagar una resina? ¿Quién? Que nos digan en este país qué cirujano dentista o qué instancia profesional se ha sentado en forma técnica a plantear esas tarifas. Y si pasamos a la práctica privada, las aseguradoras también tienen su tarifario. Y entonces vamos viendo en este proceso de exclusión, en este proceso de serios problemas, que efectivamente hay mucho que hacer para ver cómo incorporar a la gente que no tiene dinero en los tratamientos de atención odontológica. Este tema del mundo al 2030 se ve en forma práctica cuando dicen hay exclusión, sí hay exclusión. ¿Cómo se hace? Porque los gobiernos no están invirtiendo. Este gobierno dice que invierte 50 millones y te pone un tarifario que no corresponde a la realidad, o no tiene un estudio técnico que efectivamente corresponda a tu esfuerzo como cirujano dentista y a tus esfuerzos por poner una empresa al servicio de la salud bucal. Pero lo que más preocupa en esta visión es que nosotros los cirujanos dentistas hace rato, como no hacemos política, hemos abandonado la cancha de las políticas. Y al abandonar la cancha de las políticas, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Como se ha señalado, ningún partido político nos tiene en su programa. ¿Y eso cómo se resiente? Cuando usted quiere hacer su residencia. La ley del cirujano dentista y en su reglamento reconocen 11 especialidades. Hace por lo menos 6 años que el Estado peruano, a través de cualquier gobierno de turno, debió plantear presupuesto para que el Estado, que ha reconocido con su ley y su reglamento que hay 11 especialidades, invierta en el residentado odontológico. Y lo que nos preocupa es que hoy el residentado es gasto de bolsillo del cirujano dentista. Es tu dinero el que hace que tú hagas el residentado. Y eso, ¿por qué? Porque no es política, porque no está reconocida la salud bucal como política de Estado. Pero la ley del cirujano dentista es un compromiso del Estado con nosotros. Y al existir la ley del cirujano dentista y existir el reglamento y 11 especialidades, el Estado debió hace 6 años implementar estas especialidades en los hospitales. ¿Vía dónde debería hacerlo? Con presupuesto público. ¿Y para qué el presupuesto público? Para contratar profesores, para hacer institutos de salud oral en hospitales nacionales.
y que los colegas entonces postulen a esas plazas. Y al postular a esas plazas tendrían que ser rentadas igual que los residentes de medicina. ¿Cuánto gana un residente de medicina en este momento? ¿Cuánto gana al mes? 6.000 soles. 6.000 soles gana un residente. El R1, el R2 y el R3. Y por 3 años el Estado peruano le paga al residente de medicina. La pregunta es: ¿por qué el residente de odontología paga su bolsillo? ¿No es acaso el Estado peruano quien tiene que facilitar esa formación de acuerdo a lo que dice la ley? Por supuesto que sí, pero hemos abandonado la política. No hay quien discuta ni debata con el Estado esta situación. La hemos abandonado. No hay en la práctica una propuesta, ¿no?, sobre este tema. Y preocupa cuando alguien hace propaganda de que al fin salió el residentado. ¿Sobre la base de qué voy a hacer yo una fiesta si el Estado peruano está de espaldas? Y la sociedad peruana se va a beneficiar con mi especialidad porque yo estoy pagando. Es un caso realmente anecdótico desde mi punto de vista en el mundo. No hay forma de entender cómo una ley del trabajo del cirujano dentista y un reglamento que reconoce 11 especialidades hace 6 años no se haya implementado con presupuesto público nacional. La odontología peruana, lo ha dicho varias generaciones, lo han dicho hoy día, tiene serios problemas desde el siglo pasado. Hay un tema de política de Estado que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con el ordenamiento de la profesión. Y en este libro, ¿qué dice sobre la odontología en el Perú? La odontología es tan milenaria como en el mundo aquí en el Perú. ¿Pero cuánto empezó aquí en el Perú? ¿No? 1878. Empezó la odontología como tal. ¿Cuándo se independiza la odontología de la Facultad de Medicina? A principios del siglo XX. 1920. Se independiza y somos facultad independiente. Escuela independiente y luego facultad, con una ley. Esa ley ha cumplido 51 años, que es la que celebramos en diciembre pasado, ¿no? Esa ley corresponde al siglo pasado. Corresponde a un mundo que ya pasó. Toffler decía que la historia de la humanidad se divide en 3 momentos: la primera, la segunda y la tercera ola. La primera ola duró 6.000 años, la segunda ola 200 años y la tercera ola ya terminó. Nuestra pregunta es: ¿y la formación curricular en qué ola está? Desde nuestro punto de vista está en la segunda ola. Y la tercera ola ya prácticamente terminó. Es decir, hay un desfase, ¿no?, de la formación, y hay un desfase de la ley del colegio. El colegio es de 1900, de la década del 60, del siglo pasado. Y esa ley hoy día tiene que modificarse y tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque hay una serie de hechos que están cambiando para el colegio odontológico. Una primera, lo dijo alguien: la sociología, ¿para qué nos sirve a los cirujanos dentistas hoy día? Para hacer análisis de mercado. ¿Y el cirujano dentista tiene que saber hacer análisis de mercado? Por supuesto que tiene que saber. ¿Por qué? Porque va a armar tu plan de negocios. ¿Cómo armas tu plan de negocios si no sabes el tipo de usuarios que tienes? ¿Quién te dice cómo es el nuevo tipo de usuarios en Lima? O en el país, o en el mundo. ¿Quién te lo dice? Las ciencias sociales. ¿Cómo vas a gerenciar a esa gente? Las ciencias administrativas. Toffler te dice tercera ola. Hammond dice ya terminó la tercera ola. ¿Y qué ha insurgido en la segunda ola? ¿Qué ha insurgido? ¿Cuándo terminó la segunda ola? 1989 terminó la segunda ola. ¿Qué terminó ahí? La sociedad moderna. Empezó la sociedad postmoderna. Quienes nos han leído, yo pongo siempre los retos de la sociedad postmoderna. No estamos en la sociedad moderna, estamos en la sociedad postmoderna. ¿Cuándo empezó? 1989. ¿Qué características tiene esa sociedad postmoderna? Total y diametralmente distintas a las de ahora. Para empezar, el paradigma de salud con el que nos hemos formado en el siglo XX. Ese paradigma decía que la salud era el equilibrio físico, biológico y social. Hoy ese paradigma no existe. Ese paradigma nació después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Subsistió hasta 1989-90. A partir de 1990 ese paradigma de equilibrio físico, biológico y social no ha servido para la formación profesional, ni de médicos, ni de enfermeras, ni de odontólogos, ni de nadie. Por eso que en el 2008 las Naciones Unidas encargaron cómo es ahora en el mundo de hoy el paradigma de la salud.
Y Sir Michael Marmot escribió un documento, Determinantes Sociales en Salud, que decía claramente que la salud no corresponde a buenos equipos, a un buen sistema de salud, sino que había determinantes sociales que afectaban la calidad de vida. Y que por más que hayan médicos, enfermeras y tecnología y medicamentos, jamás iba a resolver el tema de la salud si no se atendía el tema de los determinantes sociales. Y entonces hoy día la salud es un producto social que obedece a estos determinantes que afectan la calidad de vida de las personas. Y con ese concepto es que se han empezado a armar las reformas de la salud. Las reformas de la salud. Porque la salud como está no sirve. Cura enfermedad, pero no sirve para atender a la persona sana. Y hace buen rato, por lo menos desde Ottawa, pasando por Bangkok y Nairobi, nosotros sabemos los odontólogos que hay que intervenir en prevención y promoción de la salud. Pero los odontólogos no estamos preparados para hacer ni promoción ni prevención de la salud. Porque el cepillado, o el flujo, o el sellante, eso no es promoción ni prevención. No tiene absolutamente nada que ver con los conceptos de promoción y prevención. Estamos limitados en ese concepto, en el paradigma que la salud es un producto social. Y para hacer gestión territorial, en ese contexto de determinantes, te preguntan, ¿cómo es el nuevo usuario? El cliente o el paciente, ¿cómo es? Y entonces Toffler te dice, oye, en la tercera ola ha surgido una nueva tipo de en la globalización ha surgido la aldea global. ¿Y qué es la aldea global? Te dicen, ¿no? ¿Quiénes habitan la aldea global? Hombres y mujeres que son totalmente distintos ahora, ¿no? Hace poco la ciencia decía, y por la lectura del ADN, de que la mujer era mucho más fuerte y progresiva que el hombre, y que el hombre era más recesivo que la mujer. Y eso explicaba los problemas en Europa por la falta de niños en Europa. Pero lo que decían a principios de esta tercera ola es que el hombre desaparecía de la faz de la tierra. Ahora eso ha calmado, ¿no? Pero ha surgido otra a favor de las mujeres. Y es que las mujeres no solamente son fuertes, sino son mucho más modernas y proactivas que los hombres, porque a ellas le llaman ahora la mujer multiventanas, la mujer del milenio. Esa mujer multiventanas es la que a nosotros, no es que esté mirando por las ventanas, no, es una mujer que prende el Smart TV, prende el celular, prende la laptop, prende la tablet y está simultáneamente atendiendo esas 4 pantallas, o 5. Son multiventanas. En una de las clases decía, ¿y eso para qué me sirve? Porque si tú ahora quieres hacer tu plan de marketing, tú tienes que saber que esas mujeres usan este tipo de tecnología y al mismo tiempo tienen que usar nuevas las redes sociales para poder comprar. Una shopper le dicen en marketing. ¿Cómo llegas a la shopper ahora? ¿Cómo influencias a la shopper? Si pierdes a la shopper, pierdes 4 pacientes. ¿Y esa shopper qué cosa usa en el Perú? Dice, en el Perú la shopper usa, por ejemplo, ¿qué más lee? ¿No? ¿Qué más lee en el Perú? La shopper. ¿No? El Comercio, la República, el Trump. Mayoritariamente en el Perú la shopper, que es la jefe de familia o el jefe de familia, pues el Trump. ¿Qué canal ve más? El 4. ¿Qué programa el 4? ¿Esto es guerra? No. América Televisión. América, el noticiero. La shopper. O sea, la shopper en marketing es la persona a la que tú te tienes que dirigir a través de las redes. ¿Y dónde haces hoy, en este contexto que te dice Toffler de estas nuevas personas que han surgido en el mercado, dónde haces tu propaganda? ¿Quieres dirigirte a una mujer? ¿A dónde haces la propaganda? ¿En el Face? ¿En el Twitter? ¿Dónde haces la propaganda? En Instagram. Las mujeres usan mayoritariamente Instagram. Yo soy cirujano dentista, yo quiero hacer me cobran 14 soles o 18 soles al mes, quiero hacer un micropaganda en Face, ¿no? Porque ustedes ahora se puede pagar una propaganda en tu Face, fanpage, ¿no? Tu fanpage. 18 soles se cobra. Muy bien. ¿Cuántos peruanos usan Facebook en el Perú? ¿Cuántos? 14 millones de peruanos. 14 millones, casi la mitad de la población usa Facebook. ¿Tiene valor? Sí tiene valor. Porque si tú me dices, no, yo prefiero poner mi propaganda en las páginas amarillas, eso fue hace 10 años, 15 años atrás. Ya las páginas amarillas no existen.
solamente por red virtual, no hay páginas amarillas. Pero no existe. Ese mundo que dice Toffler que ha cambiado y que ha cambiado a los usuarios, es lo que Arellano desarrolla en este libro Al medio de cine. Y que nos dice que hay dos tipos de personas para mi plan de negocios, los reactivos y los proactivos. ¿No? ¿Quiénes son los reactivos? Los que no usan tecnología. Consumen mayoritariamente la tecnología analógica. ¿Y quiénes son los proactivos? Son los modernos, progresistas y sofisticados. ¿Dónde está la mayoría de la población? Dice Arellano, en el Perú, en Lima y en las principales ciudades. Están entre progresistas y modernos, casi el 50% de la población. ¿Y esa gente a dónde va? ¿No? ¿Esa gente a dónde va? Va a los grandes centros comerciales. ¿Dónde pondría entonces mi clínica o mi consultorio? Cerca, a un gran centro comercial. A diferencia del siglo pasado que lo ponían donde podían. En mi casa o en un local de alquilado. Hoy no se puede. Las técnicas del mercado hoy te dicen que no puedes. A eso súmale, en este proceso de reforma que hablábamos antes con el doctor Casaverde, ¿no?, que hay un fuerte crecimiento de las aseguradoras. Y esto no es un tema de discurso. Hace 3 años, antes de los decretos leyes del 2013 que ha salido, las aseguradoras solamente tenían 400 asegurados en todo el país. Solo 400. Pero en el 2013 este gobierno dio 13 decretos leyes que le cambiaron la faz a todo el ministerio, a toda la salud. ¿Saben cuántos asegurados tienen hoy día RIMA y otras aseguradoras? Más de 2 millones de asegurados. En 3 años han subido 5 veces la cantidad de asegurados. Y tú dirás, a mí no me interesa. Sí, pues, probablemente no te afectas. Pero ocurre que ya desde el año pasado, esta nueva nomenclatura que el Ministerio del Proceso de Reforma ha lanzado, ¿qué te está diciendo? ¿El Ministerio de Salud es el mismo ministerio de hace 2 años atrás? No, señor. El Ministerio de Salud se ha quedado reducido a una pequeña estructura para solamente ser rectoría. ¿Quién ha crecido frente al Ministerio de Salud? El Instituto de Gestión de Salud, que maneja casi más del 90% del presupuesto público en salud. Y junto con el IGS han salido otras entidades como la SUNASA, que ahora es su salud, ¿cierto? Y dentro de su salud, ¿quién está? RENAES. ¿Y qué cosa es RENAES? El Registro Nacional de Establecimientos de Salud. ¿Y qué está diciendo ahorita RENAES? Todos pasan por el RENIPLES, todos se inscriben, ¿no? Y te dan un código cuando te inscribes por vía virtual, te dan un código. Y luego la DISA con RENAES van a tu consultorio a verificar si lo que has puesto es cierto o no. Pero ¿dónde está el problema? Que si tú haces ontología general, vas a ser registrado para ontología general, atención ambulatoria, ¿cierto? Y sin especialidades. Pero en tu práctica cotidiana llegan probablemente pacientes asegurados y no les vas a poder hacer ningún tipo de tratamiento, porque RENAES no te reconoce la especialidad, no estás autorizado para hacer ninguna especialidad porque te has inscrito como una IPES de atención integral, o perdón, de atención general, ontología básica general. Eso hace rato empezó. Hay colegas acá que les han cerrado el consultorio. 1 o 2 meses cerrados el consultorio. Y solamente los han autorizado provisionalmente. Condicionados. ¿Condicionados a qué? Condicionados a que, uno, empieces a cumplir con el tema de arquitectura que la DIGIEN ha lanzado en enero del año pasado. ¿Qué dice DIGIEN en los consultorios del primer nivel de atención? Para el 1.1 hasta el 1.4, o sea, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Qué dice? ¿Cuál es la altura? 2.7. La altura. ¿Cuánto te pide para el sillón? Entre 14 y 17 metros. ¿Qué más te pide? 6 a 10 metros para el equipo de rayos. Pero ojo, el equipo de rayos tiene que tener su propia autorización del interno, tu capacitación y tus normas técnicas. Que si no las tienes, no te van a autorizar. Pero ojo, viene otro problema más. Para que te autoricen, tú tienes que tener de la municipalidad la autorización. Que estás en un lugar donde puede funcionar tu consultorio, que no sea zona de dormitorio. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Nos tiene que asustar? Yo creo que en algo nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque 8 grandes grupos empresariales están comprando todas las clínicas en el país. Han empezado con el Centro Odontológico Americano.
que ha concursado en Guayiguarma y está ganando los contratos del CIS. Me sospecho que los empresarios van a buscar dejarnos abajo, en la capa más superficial, en la menos compleja. Y todo lo que sea segundo o tercer nivel de complejidad se lo van a agarrar ellos, porque van a estar autorizados, porque van a tener en un solo lugar ortodoncistas, periodoncistas, las especialidades más complejas. Tú ya no vas a poder, probablemente por ahí te caiga una endodoncia, te caiga una corona, pero no vas a poder entrar al gran mercado, pues. Algo así como lo que viene ocurriendo entre los mercados chicos y los grandes supermercados. Subsisten los mercados chicos, pero ¿en qué condiciones? Subsisten. Veamos ese ejemplo. ¿Quién está creciendo? Los grandes malls. Real Plaza, Mega Plaza, Lima Norte, están creciendo. No se detiene, la gente está yendo ahí. ¿Por qué va? Porque los modernos y los progresistas, que son casi el 50% de la población, van a esos lugares. Ahí está lleno. Por eso que no nos extraña que haya en Piura, que haya en Huancayo, que haya en Arequipa, que se haya expandido. Porque hoy día el usuario es fundamentalmente progresista y moderno. ¿Y quién está cayendo a mi consultorio? ¿El resignado, el adaptado o el conservador? ¿Eso mueve plata? No, porque su consumo es bajo. El de mayor consumo está yendo a otro lado. Y entonces el viejo esquema del siglo XX con el que nos formaron no está vigente. No está vigente ese esquema. Y nos lo están sabiendo, a puñetes nos están haciendo saber eso. Lo que ocurre es que nos están golpeando a nosotros, pero no se sienten en las instituciones. Y las instituciones deberían estar sentados en la mesa con el ministro o con el presidente de la República discutiendo los problemas del futuro de la odontología. Entonces nos están imponiendo tarifas en el CIS, nos están imponiendo modelos Guayiguarma, pero tienes que empezar a hacer IPRES. Y si no eres IPRES, no puedes, pues. No puedes. La pregunta es, doctor, me dicen, ¿y qué cosa es una IPRES? Es tu consultorio, pues, con reconocimiento del RENAE. Cuando RENAE dice, doctor, acá está su consultorio, usted está reconocido, usted es una IPRES. O sea, una IPRES es una institución prestadora de servicios de salud oficializada. ¿Antes necesitamos eso? No necesitamos. Pero la reforma de la salud sí te obliga a que te reconozcas el consultorio como IPRES. Pero yo puedo entrar al mercado a contratar, sí puedes, pues. Pero ten cuidado, porque a la hora que hacer el contrato, por ejemplo, ahora para niños probablemente no haya mucho problema, ¿no? Pero ojo, ¿quién atiende niños en el país? En odontología, el odontopediatra, ¿no? Está reconocido por la ley. Acá hay uno de los colegas que está haciendo el seguimiento, pero sospecho que es un odontopediatra que va a hacer el contrato, que tenga una IPRES reconocida, un odontólogo general, ¿no es cierto? Pero, y los otros usuarios, endodoncias, implantes, aún se hace, pero estamos yendo a un mercado que cada día te va a pedir mayor formalización. Por ejemplo, el tema de lo que nos contaban los colegas. RENAE te dice abre, pero dame tu contrato de la empresa que va a recoger la basura, los residuos sólidos. Dame el contrato. ¿Cuánto te cuesta ese contrato ahora? ¿En qué margen está ese contrato? ¿De qué más te está pidiendo RENAE? El contrato de mantenimiento de los equipos. Tienes que exhibirlos. Así como una tienda que exhibe la fumigación del local, tú vas a tener que exhibir tu contrato de la empresa de residuos y tu contrato con el técnico o la empresa que te va a hacer el mantenimiento de los equipos. Y el IPEN también debe exigir que exhibas la licencia anual que te están dando. ¿No? Ese problema de la odontología no solo es el único. El otro problema que tenemos es el tema de las universidades. Hace rato hemos roto la barrera de un odontólogo por cada 3.000 ciudadanos. Estamos 3 veces más de lo que pide la norma internacional. Somos el país que tiene el mayor número de cirujanos dentistas. Y hay, sospecho, 25.000, como dicen algunos, haciendo cola para titularse, estudiando. O sea que en 5 años ya no vamos a hacer 37, vamos a hacer probablemente más de 60.000. Y si hoy día te toca 750 pacientes, entre comillas, en 5 años te va a tocar 100. Y si el mercado se formaliza en función de las aseguradoras, las grandes empresas prestadoras, y te van a dejar a ti en el nivel más básico, dime qué futuro nos espera. Y ese futuro
esto no es cuento. ¿Dónde se verifica? 1, Colombia. Y 2, España. No es esto un fenómeno solo en América Latina. Si ustedes revisan lo que dicen los colegas colombianos, son asalariados, se sienten obreros, salen a festejar el 1 de mayo como obreros, marchan como obreros. Y el modelo colombiano es el modelo que nos quieren imponer aquí en el Perú y lo están haciendo. ¿Quién mandata? USAID. ¿Qué cosa es USAID? Departamento de Estado Norteamericano. Ese es el modelo de salud que nos están imponiendo, hace por lo menos 6 años. Y en España, la grave crisis del estado de bienestar ha hecho explotar el tema del salud y el seguro. Ya ustedes verán, a veces compartimos estas informaciones de 2 grandes empresas que habían ahí en España, han empezado a cerrar. Y tienen serios problemas los pacientes y los propios odontólogos que trabajaban como asalariados en ese lugar. En esos lugares ellos cobraban sueldo, pero al mismo tiempo su salud y su jubilación. Lo han perdido todo. Lo han perdido todo en España. Eso ya está ahorita caminando. Y ponernos en el balcón a mirar eso sin decir nada, inaugurar una piscina en Cieneguilla o invitar a una fiesta de fin de año sin atender estos problemas centrales es de graves consecuencias. Al doctor Vera, por si acaso, lo hemos invitado a este evento. Lo hemos invitado. Yo aplaudo al doctor Ruiz, acá con nosotros. Lo aplaudo. Aplaudo al doctor Chapoñán, actual decano de Apurímac, acá con nosotros. Nos acompañó desde el primer momento del año pasado el doctor Chapoñán. Una visión de futuro del maestro. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido vetados por actual gestión. Como si proponer estas cosas de futuro fueran pecaminosas y no de profunda preocupación por reorientar la odontología en el Perú. Y lo estamos haciendo desde aquí, desde la universidad. No nos hemos puesto ningún color político partidario, ni tenemos aspiraciones a ser decanos ni nada por el estilo. Porque hay momentos en que uno llega a un nivel en donde está uno por encima de pequeños apetitos o vanos egos. Que quiero ser decano, quiero ser presidente. Hay un enorme desafío entre nosotros. Y no es diciéndole al colegio o a Vera o a quien sea adjetivar, no, proponiendo. Nos hemos atrevido a escribir. Y al escribir estamos recogiendo lo que dice el señor Jamo pensando en el futuro. Hemos recogido lo que dice la Federación Dental Internacional, que representa a 1 millón de cirujanos dentistas. A través de mí probablemente esté hablando esas personas que escribieron a nombre de 1 millón de cirujanos dentistas. Estoy hablando, reclamando de los acuerdos de Sao Paulo. Estoy hablando de la urgente necesidad latinoamericana, que no lo digo yo, sino el evento de Sao Paulo 2010, reclamando que se uniformice y se actualice la formación del cirujano dentista en el mundo, en América Latina y en el Perú. Y tenemos una visión de los problemas que hay en el Perú, sí. La tenemos. Crítica, pero a la vez constructiva. Y la única salida que hemos visto es que la política se regrese a la ontología peruana. Pero no cualquier política. Tiene que ser política de salud, política de Estado. Porque hay que diferenciar la política de Estado de la política de gobierno. La política de Estado perdura en el tiempo. Los gobiernos entran con sus programas y deberían adaptar sus programas a las políticas de Estado. Nosotros reclamamos que haya inversión pública. Hemos hecho un estudio de que en el Perú se necesitan no menos de 1.500 millones de soles anuales para salud bucal. 1.500 millones, que no es nada en el presupuesto de salud del Perú. No es nada. 434 millones de soles de salud. 1.000 millones no es nada. Absolutamente. Y que quien quiera hacer gobierno hoy día en el Perú hasta el 2021 se compromete a invertir 6.500 millones de soles en salud bucal. ¿Y a dónde iría esos 6.500 millones que proponemos? ¿A dónde iría? En primer lugar, a que se dignifique el sueldo del cirujano dentista. ¿Cómo está el sueldo del cirujano dentista en el Perú?
¿Cuánto gana, disculpen la comparación, un policía que recién sale? 3.000 soles. Un policía que recién sale, 3.000 soles. Un cirujano dentista que entra a trabajar al ministerio, 2.239 soles. Un cirujano dentista con 20 años de servicio en el Ministerio de Salud, 2.700 soles. Y un policía que recién sale, 3.000 soles. Y estudiamos 5 años en la universidad. 1 año de internado, 1 año de salud, 7 años. Y nos pagan 2.239 soles. ¿Es justo? No es justo. Pero la culpa de quién es? Nuestra. Yo me puedo llamar Botetano, yo me puedo llamar Vera, yo me puedo llamar lo que sea, pero yo soy responsable. Yo soy responsable. Yo he dejado eso. Es indignante el sueldo de la 1153. Y lo más grave es que el gobierno dio la 1153 en el 2013, estableciendo los ingresos de los odontólogos y de los médicos y los profesionales de salud. Han pasado casi 4 años, o 3. El costo de vida ha subido y el sueldo sigue siendo el mismo. ¿Qué? ¿No hay un observatorio de salud bucal frente a eso? ¿No hay una voz que le diga, oiga, gobierno, actualice y dignifique el sueldo de los cirujanos dentistas? ¿Por qué el presupuesto es 6.500? Porque hoy día hay alrededor de 1.800 odontólogos en el servicio público. Somos más de 30 millones de habitantes. La pregunta ¿es posible tener a la salud pública con esa cantidad de odontólogos? Nosotros decimos que no. Que al 2021 deben haber no menos de 6.000 cirujanos dentistas en el Perú trabajando para el sector público. Y que por lo tanto anualmente con presupuesto debería contratarse más cirujanos dentistas. Y esta es otra de las líneas de trabajo que tenemos que desarrollar. 3. Inversión. ¿Hace cuántos años el Estado no invierte en equipamiento? ¿Hace cuántos años no invierte en equipamiento? En insumos, en material, en capacitación. No invierte. ¿Culpa quién es? Nuestra. Yo asumo mi parte. Yo soy cirujano dentista. No me interesa si soy decano, dirigente, presidente, no me interesa. Yo asumo mi parte. He abandonado la política.